Hola, buenos días. Eh, la humanidad permite desde tiempos inmemoriales que nunca la verdad sea una. O decir que hay siempre más de una verdad con relación a un personaje, con relación a una nación, con relación a una época o a varias épocas. Y es impresionante cómo la humanidad misma ha manipulado siempre a conveniencia la verdad. Y les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner tres ejemplos. Uno desde mucho antes de Cristo y otros dos con Venezuela. Nuestra fe nos dice que Herodes el Grande es recordado por todos nosotros, porque eso fue lo que nos enseñaron, de que Herodes el Grande fue el autor de la masacre de los inocentes en el 33 antes de Cristo, cuando anunciada la venida de el Mesías, él, para proteger su reinado, para protegerse él como monarca y rey de Galilea, decidió mandar a ejecutar a todos los primogénitos de todas las familias. Entonces Herodes el Grande aparece como el asesino en masa de los inocentes. Pero resulta y pasa que Herodes el Grande, padre de Herodes Antifas, heredores que junto con Pilatos llevaron a la crucifixión a Jesucristo, era mucho más que eso. Herodes el Grande fue el constructor más prominente de la antigüedad, por diversas obras ideadas por él. Pero la más grande y refulgente fue la creación entre el 25 y el 13 a.C. de Cesarea Galilea o Cesarea Marítima. Y él fundó una ciudad, fundó esta ciudad porque era más romano que los romanos mismos, para congraciarse con el César de turno, por eso la llamó Cesarea, y funda la ciudad basada en la construcción del primer puerto artificial de la historia de la humanidad. Este señor creó un puerto donde no había condiciones naturales para hacer un puerto. Y lo hizo con una técnica constructiva que se la ideó él y la ejecutó él, y nunca se había hecho antes ni nunca se hizo después. Hizo un puerto con creando y posicionando bloques de 60 toneladas, sumergiéndolos in situ. Y para describir esta técnica haría falta solo otro programa, o sea, otra intervención. Pero entonces Herodes el Grande hizo esta y otras obras de ingeniería vanguardista y futurista. Pero a nosotros no siempre nos lo presentaron y lo recordamos como un asesino en masa, un dictador carnicero e insaciable. En la Venezuela que desapareció, ha estado dos veces en su historia sin deuda interna y externa, y una sola vez en su historia en superávit económico, en manos de dos personajes también demonizados por la historia. Juan Vicente Gómez, que fue un dictador que se compró el poder
y se compró incluso el cargo militar y era un comerciante prominente de café y accedió al poder por la fuerza económica que tenía. Y a este señor se le criticaba su política carcelaria. Y una de sus cárceles, la Rotunda, donde se hablaba del desmán en la gente, en los reos prisioneros que usaban grilletes pesadísimos. Incluso se llegó a contar y hacer creer al popular de la gente que Gómez se chupaba la sangre de los infantes, de los niños, cuando la realidad era que en los tiempos del benemérito Juan Vicente Gómez, quien tenía cuentas con la justicia y era apresado, y era reo de una de estas cárceles, no la pasaba muy bien, pero la pasaba en trabajos forzados al servicio de la nación. Las carreteras andinas, que hoy por hoy aún funcionan y duran en el tiempo en nuestra Venezuela, o en lo que queda de ella, fueron ejecutadas por Juan Vicente Gómez, y no con dinamita, sino cortadas a mano. La calzada y las cunetas, valiéndose de la mano de obra presidiaria, que bien tenían cosas que pagar a la sociedad venezolana, y lo hacían rindiéndose útiles día a día y ganándose el sustento diario, pagando su culpa y produciendo por la nación, que ya era tanto que tuvieran 3 comidas al día y un sitio cubierto para dormir en la cárcel. Y este era Juan Vicente Gómez, y dejó a Venezuela solvente y sin deuda externa e interna. Y después de Juan Vicente Gómez, que tal vez en sus años de mandato acumularía, quién sabe, 1000, 1500 fallecidos en todo su más de una década de mandato, tenemos a Marcos Pérez Jiménez, que dejó a Venezuela no nada más sin deuda, dejó a Venezuela con un territorio aún más extenso del que es ahorita, porque la Venezuela que dejó Marcos Pérez Jiménez tenía más de 1.130.000 kilómetros, y la Venezuela democrática es de solo 912.000 kilómetros cuadrados. No solo la dejó solvente y con dinero en los bancos a favor del gobierno, la dejó en superávit económico. Pero lo que dicen de Marcos Pérez Jiménez, los que después lo derrocaron, pues era que la seguridad nacional desaparecía gente y asesinaba personas. Yo tuve la fortuna de que mi papá como emigrante llegó en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y vivió en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Mi papá y mi mamá me contaban que la seguridad nacional, cuando veía a una persona en la calle, tipo 10 de la mañana, 3 de la tarde, haciendo nada en edad laborativa, y lo conseguían en la calle haciendo nada, deambulando, lo interpelaban y le preguntaban de dónde venía y qué estaba haciendo, por qué no estaba trabajando. Y lo mejor que le podía pasar a esa persona, que a las 9 de la mañana fue interpelada por la Seguridad Nacional, era poder decir, no, yo soy enfermero y vengo de hacer el turno de la noche en el hospital tal y voy a mi casa, pero voy a pasar por el automercado y voy a comprar tal cosa, o ya pasé, mira, aquí las llevo y voy a mi casa a descansar. Porque si no demostraba que tenía algo que hacer, lo llevaban preso, detenido, para investigarlo, qué hacía deambulando a horas que no son ni de descansar ni de trabajar. Ahora resulta, señores, que en Venezuela solo muertes violentas hay un promedio, tratándolos bien, de 255 a la semana, de 280 a la semana. Y eso nos da una cifra de más de 250.000 muertes en estos tiempos. Y en Venezuela, en los 19 años del gobierno madurista chavista, tratándolos bien, han habido más de 900.000 muertes por cuestiones sanitarias
por la mala calidad de la salud en Venezuela. Y si unimos estas dos cifras en una población que tal vez será de 32, 36 millones de personas actualmente, en manos de estos gobiernos ha muerto el 5% de la población venezolana, sin contar los que han emigrado en esta cantidad de años y sin contar los que han fallecido por muerte natural. O sea, esta gente ha sido no solo una debacle económica y una contaminación ideológica a nivel continental, ha sido aniquilante de la propia población. Pero es una población sesgada, sedada, sin memoria histórica y sin razonamiento. Es un rebaño, no es más una población. Entonces, estas son las caras de la verdad. Herodes el Grande no era un gran ingeniero constructor, no. Herodes el Grande hay que conocer a la gente como el asesino de los niños. Marcos Pérez Jiménez y el benemérito Juan Vicente Gómez, dictadores, sanguinarios. ¿Y cuántas muertes? Solo por muerte violenta y por mala asistencia social hay que achacarle a las joyas de Sudamérica que son los dirigentes políticos venezolanos. Los del gobierno y los de la oposición, porque los de la oposición formal, sacando a la señora Machado, son cómplices de Chávez y Maduro. Y lo fueron siempre. Falsa oposición, fariseos vendidos. Tan culpables como los militares mismos. Alcahuetes, traicioneros y culpables junto con los gobernativos de toda la debacle de lo que fue mi nación, nuestra nación. Herodes el Grande, uno de los máximos constructores de la antigüedad, asesino de niños. ¿Cuántas caras tiene la misma verdad? Gracias por escuchar y espero se suscriban y apoyen mi canal.